Durante siglos, el ejército romano fue temido por su reputación de gloria, ya que cuenta con una de las proporciones de victorias y derrotas más altas de cualquier ejército de la historia. Esto se debió principalmente a su muy complejo e intrincado sistema militar, que se desarrolló a partir de siglos de prueba y error, con el único objetivo de crear el soldado ideal inigualable por las otras naciones europeas de la antigüedad. Este sistema se aplicaba no solo al entrenamiento, sino también a la selección y reclutamiento de soldados en la actualidad. Este video se basará específicamente en el sistema del temprano Imperio Romano, que posiblemente fue el pico del dominio militar romano. En primer lugar, es importante comprender que los romanos creían firmemente que algunas áreas e incluso naciones eran mejores para reclutar que otras. Aunque cada legionario reclutado tenía que ser ciudadano romano, algunas naciones tenían una cultura más militarista, mientras que otras estaban más preocupadas por el comercio. Algunas personas crecieron en las ciudades, mientras que otras en el campo. Estas eran las primeras cosas que había que considerar al formar una legión. Como regla general, se prefería a los reclutas del campo a los de la ciudad, porque estaban más acostumbrados a las luchas de la vida desde una edad temprana. Seguramente también sabían cómo utilizar las muchas herramientas que se utilizarían en el ejército, y sus cuerpos estaban más acostumbrados al hambre. Estos eran los hombres preferidos, y los romanos siempre intentaron reclutar a la mayor parte de su ejército en el campo. Debían ser entrenados muy duro para ponerse en forma. También se les enseñó a soportar el clima, a utilizar diversas herramientas, y debían estar apostados lo más lejos posible de su ciudad, para que se olvidaran de sus lujos y comodidades. Después de seleccionar a los reclutas, se inició un examen cuidadoso, con especial énfasis en ciertas hazañas deseables. Los más obvios incluían una buena forma física y una buena vista, ambos indicadores de un cuerpo sano, buena genética y un soldado prometedor. Se favorecieron especialmente los hombros anchos y la cintura pequeña. Los pies romanos eran un requisito para toda la infantería, y todo lo demás era muy favorable. Se estableció un requisito estricto de una altura de 6 pies romanos para unirse a la caballería de cada legión, pero a veces la falta de altura podía compensarse con un físico particularmente fuerte. Algunas de las características menos obvias, involucradas, la característica de ojos vivaces, que era un indicador de que el hombre era de una mente rápida. Los buenos modales y una familia respetable eran indicadores de la capacidad de obedecer órdenes y mostrar respeto. Curiosamente, incluso se tuvo en cuenta el sentido del humor, ya que tenerlo implicaría una actitud positiva, así como una mente capaz y sana. Ambos muy útiles en tiempos de guerra para elevar el ánimo general y la moral del ejército. La alfabetización era otra habilidad que se buscaba. A cualquier soldado que supiera leer y escribir, se le asignaba el puesto de llevar registros y cuentas. Como dije antes, el ejército romano comenzó a deteriorarse a lo largo de los años, y en la época del Imperio Romano tardío, incluso se consideraba inmediatamente a reclutas alfabetizados para el puesto de centurión, estando a cargo de 80 hombres, simplemente debido a la capacidad de leer y escribir. Pero en la época del Imperio temprano, esto era algo inaudito. Los reclutas elegidos comenzaron ahora su entrenamiento. Esto iba a ser parte de su prueba de 4 meses. Aquellos que no lo lograran serían rechazados, mientras que aquellos que lo aprobaran harían un voto militar y se convertirían en legionarios. En ningún momento durante este periodo se llevaron reclutas a la batalla si no habían completado esta prueba. La primera habilidad que se enseñó a todos los reclutas fue la marcha. Esto era lo más importante en su entrenamiento y tenía muchos efectos secundarios ventajosos para los hombres. Al realizar marchas sincronizadas, se les enseñó la importancia de la coordinación
y la cohesión de la unidad, la columna vertebral de la forma de guerra romana. Cada semana realizaban una larga marcha de 20 millas romanas en solo 5 horas, mientras llevaban consigo 60 libras de equipo. Por lo general, marchaban a 10 millas del campamento. De vez en cuando, se ordenaba una marcha forzada y los hombres tenían que completar 24 millas romanas en las mismas 5 horas, desde el primer hasta el último día en el ejército. A los hombres se les enseñaba constantemente a mantener filas rectas y a una distancia adecuada entre sí, especialmente cuando cambiaban de formación. Se les podría ordenar que duplicaran o triplicaran rápidamente la profundidad de las filas, o formaran una cuña o una formación de orbe defensiva, manteniendo al mismo tiempo la distancia entre ellos y manteniendo las filas rectas. Pero ninguna unidad imperial se consideraría lista para la batalla sin estas habilidades particulares. La marcha adecuada también tuvo sus beneficios, ya que permitió a la legión navegar a través de terrenos difíciles y desplegarse rápidamente para la batalla, manteniendo al mismo tiempo el orden en caso de un enfrentamiento inesperado. También hizo que fuera más difícil para los hombres desertar o perderse de su unidad. A todos los reclutas, sin importar si eran infantería, caballería o incluso sirvientes, se les enseñaba a nadar. Esto también tenía usos importantes. El más obvio era el fortalecimiento de innumerables músculos en todo el cuerpo, así como un sistema inmunológico desarrollado para el clima frío y las enfermedades. El uso más interesante de la natación fueron sus técnicas para afrontar inundaciones o cruzar ríos. Solo ahora, los reclutas comenzarán su verdadero entrenamiento de combate. Cada uno usará un gladius de madera. A pesar de que el gladius tenía una capacidad bastante capaz de cortar, a los reclutas se les enseñó a apuñalar con él. Esto se debió a varias razones interesantes. En primer lugar, al realizar una puñalada, se expone menos parte del brazo al enemigo que si lo cortaran. En segundo lugar, una puñalada es mucho más cómoda de realizar que un corte en una típica formación romana, ya que limita la posibilidad de herir a compañeros soldados cercanos. Y en tercer lugar, es más probable que un corte sea detenido por una armadura o huesos, lo que hace que sea muy difícil asestar un golpe letal con una puñalada. Sin embargo, un corte de no más de 2 pulgadas es más que suficiente para resultar letal. Además, no necesitarías mucha fuerza para realizar tal puñalada, por lo que ahorra mucha energía en combate, y es un factor importante que explica por qué se sabía que las legiones tenían una resistencia incomparable en la batalla. Un dato interesante es que el gladius y el scutum de madera que usaban los romanos para practicar pesarían el doble que sus homólogos originales. Esto se hizo deliberadamente para aumentar el crecimiento muscular, así como la comodidad, la precisión y la velocidad cuando usaban los originales en combate real. Los reclutas entrenaban con estos varias veces al día, ya sea con un poste de madera, compañeros reclutas o con gladiadores profesionales elegidos específicamente para instruir a los reclutas. Incluso durante el invierno, cuando no nevaba, obligaban a sus reclutas y veteranos a entrenar al aire libre. Pero cuando el tiempo era especialmente duro, se construyeron grandes salas para refugiarse y el entrenamiento continuó en su interior. Todo hombre tenía que aprender a lanzar una jabalina. Las jabalinas de práctica también eran mucho más pesadas que las originales, para aumentar tanto la precisión como la musculatura de los hombros y la espalda. Además, cada recluta y legionario practicaba constantemente el uso de la honda. Este es quizás uno de los hechos más subestimados sobre las legiones, que las referencias modernas pasan constantemente por alto. Es un hecho que cada legionario imperial no solo poseía una honda, sino que sabía cómo utilizarla eficazmente. El arma era tan respetada por los romanos y sus enemigos
que a veces se pensaba que era más efectiva que los arcos y las flechas, ya que sus proyectiles son más difíciles de detectar y podían romper huesos y órganos internos con solo impactar. Probablemente fue un hecho desmoralizador para los enemigos de Roma, que los 5.000 legionarios de cada legión fueran capaces de arrojar con precisión piedras afiladas desde lejos. Los legionarios y reclutas más jóvenes y en mejor forma fueron entrenados para usar el arco, ya sea a pie o a caballo, y lo practicaban a diario. Por su sistema de entrenamiento, podemos imaginar por qué las legiones eran tan efectivas. No solo estaban magníficamente equipados con las mejores armaduras y armas cuerpo a cuerpo de la época, sino que también podían asumir el papel de tropas de misiles, cada uno de los cuales era capaz de lanzar jabalinas mortales a media distancia y flechas y piedras a larga distancia. E incluso esto sin tener en cuenta todos los arqueros y artillería auxiliares especializados que se incluirían en cada legión. Toda la caballería, sin importar si eran reclutas o veteranos, practicaba diariamente el salto sobre y fuera de un caballo. Esta habilidad era muy importante para la forma en que operaba y luchaba la caballería romana. Primero se enseñó a los reclutas cómo saltar sin armadura, pero cada soldado de caballería listo para el combate era capaz de realizar un salto mientras estaba completamente blindado e incluso llevando armas como un escudo y una lanza. Esto les permitió subir y bajar hábilmente de un caballo en un instante, bajo alarmas inesperadas o incluso en mitad de la batalla. Mientras la infantería realizaba sus marchas semanales, se esperaba que la caballería marchara con ellos la misma distancia, pero se esperaba que ejecutaran constantemente pequeños ejercicios mientras estaban en marcha, como cargar hacia adelante, solo para retirarse y reagruparse nuevamente en formación para practicar varias maniobras y explorando adelante, para que los soldados de caballería y los caballos se sintieran aún más cómodos entre sí, se les asignó deliberadamente la tarea de marchar a través de un terreno difícil y desigual. Era común, por ejemplo, que tanto la infantería como la caballería realizaran sus marchas semanales escalando montañas. Como probablemente ya habrás notado, el entrenamiento se realizaba extensivamente tanto a reclutas como a veteranos. La única diferencia era que a los veteranos se les permitía entrenar para el combate solo una vez al día, mientras que a los reclutas lo hacían más de una vez, normalmente por la mañana y por la tarde. Los reclutas también tendrían que cavar trincheras y recoger madera a lo largo de los días. Todo este sistema de entrenamiento sería muy difícil para los reclutas, y muchos no pasarían esta prueba inicial de 4 meses. Solo el desempeño de los veteranos les habría demostrado que esta nueva forma de vida era posible y alcanzable. Después de completar 4 meses de ejercicios continuos, los reclutas debían hacer un juramento militar y eran marcados con un símbolo en sus manos, probablemente con un hierro candente. Este sería su último día como reclutas y ahora podrían considerarse legionarios. Pero cualquier general experimentado todavía los vería como reclutas, ya que una cosa es pasar los ejercicios y las pruebas y otra ejecutarlos en el caos de la batalla y no huir. Sin embargo, estos ejercicios fueron el núcleo del entrenamiento que los legionarios repitieron durante los 20 años de su servicio. ¿Cuál de estos momentos te pareció más impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Hasta la próxima.